Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. Gracias por el favor de seguirnos en este jueves, en el que ya estamos a 21 de noviembre del año 2019. Buenos días, Alexander. Buen día, compañero. ¿Cómo le amanece, ¿Cómo compañero? están las cosas y el tapón? ¿Cómo la, Bueno, cómo la traté? ayer ese tapón estuvo de madre. De maravilla. Mucha gente quejándose y producto de una tal graduación ahí del Infotep. Disparate, porque ¿quién ha dicho que eso? Hora pico, ya tú sabes. Eso fue dizque una cosa terrible. Yo, cuando vi que la ciudad se estaba como medio congestionando, yo dije, bueno, déjame coger por aquí, doblar a la derecha y hacer, bueno, dejé de hacer algunas cosas, preferí dejar de hacer algunas cosas en horas de la tarde, precisamente evitando ese caos que Oye, hubo. a mí eso me agarró por allá, como Villa Agrícola. Me agarró por ahí, eso fue... Ay, mi madre. Imagínate tú, ayer me decía mi hermano, bueno, Lindsay, ya estamos entrando a la época fuerte de aquí, época de Navidad. Yo le dije, prepárate, que ahora cuando entre diciembre completamente, ahí es cuando la piña se nos va a poner agria en el tránsito aquí en el país, porque vienen muchas personas, vehículos que estaban ahí estacionados durante un año y 6 meses, empiezan a circular, otros alquilan vehículos, etcétera. Producto de que de los dominicanos ausentes que vienen para esta época a celebrar las Navidades junto a sus familiares. Así que y cuando pagan ese sueldo 13, que mucha gente sale a resolver problemas. A resolver problemas, porque algunos van a pagar deudas. A pagar las deuditas que tiene. Y así. Oye, o lo poco que puede pagar con lo que recibe. Sí, sí, porque te voy a decir una cosa. Tú sabes que mi papá era prestamista y mi papá en agosto ya tenía cheque de diciembre vendido y el doble sueldo. Gente que en agosto ya había vendido el sueldo 13 y el... Imagínese usted. Sí, porque la gente lo que hace es que con lo que entiende va a recibir, pues va resolviendo los líos del momento. Y esa es la situación. Mira, Alexander, pero ya entrando en materia, ayer fue un día de lo más interesante. Hay un gran esfuerzo se está haciendo a lo interno de los partidos políticos, tratando de terminar de amarrar y de aclarar las alianzas. Porque no estamos hablando de 2 partidos que se pongan de acuerdo, sino de una decena de partidos. De grupos de partidos. Y eso complica un poco más la situación, a propósito de que también esta ley de partidos hizo que mucha gente o muchos partidos políticos hicieran compromisos más allá incluso de lo que hoy la ley le permite entonces hacer. Porque tú sabes que muchos de esos ya fueron elegidos, la mayoría se resiste a declinar, porque esa es la otra cosa. Hay que ver hasta dónde llega la capacidad de entendimiento de algunos militantes de organizaciones al momento de las negociaciones de ceder o no ceder ese espacio que ellos entienden ya ganados. Es una situación compleja, sin embargo, se han logrado alianzas, según tengo la información, de lo más interesante. Y en el día de hoy, esos partidos van a la Junta Central Electoral. Ayer fueron las municipales que se vencieron. No, hoy. No era hasta ayer el plazo. Hoy. Entonces, hoy van a la Junta Central Electoral a llevar todas esas inscripciones, a llevar todas esas alianzas. Así es. Y entonces, yo felicito a todas esas organizaciones políticas que han tenido la capacidad de dialogar, de negociar, de discutir lo que más le conviene al país, porque al final eso es lo que debe de primar, qué le conviene y qué no le conviene a la sociedad dominicana.
Y una cosa que tienen muy clara es el objetivo fundamental de esa oposición, que es el de sacar del poder al gobierno de turno. Sacarlo del poder ya. Y tú me mandaste ayer un video que yo no sé si tú lo compartiste con Eric, para pasarlo, de una ciudadana que ya ella estaba harta, cansada. Parece ser que un AMET la tenía ahí parada, porque ustedes saben que cuando va cruzando ciertos funcionarios, creo que era el propio presidente, porque ella en una dijo, presidente del PI, palabras que no se pueden ni mencionar. Y el AMET como que se quedó, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Pero tenía la otra parte del tránsito por tiempo indefinido ahí estancado, parado, todo el mundo parado ahí. Y esa parte pues con más entaponamiento y más tapones y más tapones. Y la otra parte entonces, él dejando pasar por tiempo indefinido. Agilizando la Sarasota. Ah, eso y fue con todas y con todas las perpendiculares paradas. Bueno, pues esa señora se molestó tanto que ella se desmontó del carro y fue a pelear con el AMET, y alguien la grabó. Eso es una pequeña señal, una pequeñita señal, porque al final ella terminó maldiciendo al presidente de la República, que ya están hartos de él, así mismo lo decía. Y yo entiendo, Alexander, que mucho tiene que ver con que ya la gente está cansada, agotada de este gobierno, completamente agotada. ¿Y por qué? Porque han sido tantos los escándalos, ha sido tan burda la forma en que se ha manejado el gobierno en términos de respeto a las normas, que la gente ya tampoco los respeta. O sea, usted no respeta la ley, usted no respeta al pueblo, usted no respeta la Constitución. ¿Y por qué yo tengo que respetarlo a usted? Y ahí es donde descansa el peligro. Ahí es donde vienen las consecuencias. Sí, porque el respeto es recíproco. Claro. Es así. Si no entonces se pierde. Sí. Es así como tú dices. Y en mucho el gobierno dominicano ha perdido la credibilidad y el respeto social por esa actitud de fuerza con que quiere resolverlo todo. Sí. O fuerza con el dinero o fuerza como que sea. Pero todo, ellos entienden que todo hay que resolverlo de esa forma. Mira cómo le hicieron la vida imposible a Leonel. De todos modos terminó inscribiéndose ayer, pero era una persecución tenaz lo que había. Sí. Que las instituciones judiciales tuvieron que resolver. Claro que sí. Y ahí voy con ese tema, que primero quiero felicitar tanto al doctor Leonel Fernández por esta lucha que ha venido librando desde hace años, el respeto a la Constitución, la lucha por la Constitución, y cómo al final un gobierno que se empecinó directamente hacia la figura de Leonel Fernández, o sea, era combatirlo y hacerlo añicos de todas las formas posibles, desde el quirinazo para allá, desde el maletín lleno de factura hasta el hoyo fiscal, el quirinazo, el segundo quirinazo y todos los quirinazos más que vinieron, hasta llegar al fraude, hasta hacerlo que se vaya de su organización política a la cual él dirigía, hasta llegar a todo. Al pájaro de Perú. El pájaro de Perú, también. ¿Tú no te acuerdas del pájaro de Perú? Ya. Entonces, yo definitivamente, Alexander, que veo una obsesión de parte del presidente de la República, porque hay que llamarlo por nombre y apellido en este caso, una obsesión, un encono, un odio personal de parte del presidente de la República hacia una figura que lo llevó al poder. Algo que no se puede ni siquiera entender, porque, bueno, usted me dirá, no, Lindsay, eso se llama envidia. Yo le diría, eso es resentimiento. Una persona sumamente resentida porque no se conformó con que Leonel lo llevara en el 12, lo cargara a Cali Tomé, sino que además él se va al pasado, al más pasado, en que a él no lo apoyaron lo suficiente, según él,
En el 2000. Nada fue la palabra. A mí nadie me apoyó. Ajá, a mí nadie me apoyó, pero él dice que ni en el 12 tampoco. Pero ese encono que se fue creando allí y del que él quedó atrapado, el presidente de la República, señores, quedó atrapado en un odio que se convirtió en un resentimiento que hoy destila por todas partes y que se ve en las acciones del gobierno hacia Leonel Fernández, y no ha valido todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno destilando todo ese odio y ese resentimiento. Leonel ha resurgido como el ave fénix, se ha renovado. Toda Lázaro, la pluma, levántate y anda. Así mismo, y toda la pluma que se le quitaron y el pico y todo, y le nació un pico nuevo, y le nacieron plumas nuevas, y ahora es que vuela el hombre, y ahora es que vuela alto, y ahora es que... Entonces, ¿por qué? Porque el que anda por la vía legal, por la legalidad, al final la justicia triunfa, al final se impone. Dice mi mamá que soy Dios. La divina providencia, que está ahí presente y se hace presente y manda mensajes. Esa lucha derivó en que en el triunfo, en este caso, de Leonel Fernández, siendo el primer candidato oficial inscrito, aceptado, ¿verdad? Ya avalado, porque a la Junta Central Electoral no le quedó de otra que aceptar la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, que se hace oficial desde el día de ayer aproximadamente a las 2 de la tarde. ¿El primer candidato? El primer candidato de manera oficial es Leonel Fernández. ¿Qué han tomado ellos ahora? Me refiero al Palacio y sus funcionarios. No, que el tribunal como quiera, que eso no es seguro. Porque ¿qué es lo que ha pasado con Leonel Fernández? Leonel Fernández hasta el día de ayer estaba en desventaja de los demás candidatos presidenciales. ¿En qué sentido? En el sentido de que el gobierno había creado la ilusión de que la candidatura de Leonel Fernández no era segura. Y con este cancito mantenían a muchos miembros del PLD ahí medio frenado. Pues mira, ayer Leonel estuvo encabezando un acto en San Pedro de Macorís, que eso fue una cosa tremenda. En siendo presidentes de intermedio, presidentes provinciales en San Pedro. De todo tipo, militantes de todos los niveles. Una cosa que ya se está haciendo, se va a tener que hacer por provincia, porque es demasiado. Y Leonel está encabezando esos actos, la mayoría de ellos, porque no puede estar en todas partes. Algunos otros los encabeza el doctor Bauta Rojas, Radamés Jiménez, Franklin Almeida, todos ellos. Pero eso se vuelve cada vez más gigante y hasta que se piensa, se ve, se percibe un cascarón en el PLD, donde solamente está la cúpula y sus candidatos, más nadie. La dirigencia media de esa organización política, todos detrás de Leonel Fernández. Después de ayer, ahí es que han llovido las llamadas y los mensajes y las cosas. Señor, eso es indetenible ya. Nosotros dijimos que era una hemorragia y que esa salida de Danilo de manera intempestiva, así de que apoyar a los candidatos municipales, el objetivo real es parar la hemorragia externa, porque no es interna, es externa. Sí. Y entonces esa hemorragia hay que pararla de algún modo, porque si no, se te queda Pero no ha habido forma de pararla, ese es el problema, porque es que esa hemorragia, aunque se ve externa, es interna, porque viene desde adentro hacia afuera. Y esas hemorragias internas son sumamente difíciles de parar. De pararla, imposible muchas veces. Porque el aspecto psicológico ahí se impone. Ellos habían dicho, fíjate que todos los pronósticos que el gobierno ha hecho se le han ido cayendo todos. Todo, absolutamente todos. Todos se le han ido cayendo. Hasta llegar a que ellos decían, no solo lo decían, sino que fueron y pusieron una instancia en el Tribunal Constitucional
diciendo que Leonel no puede ser candidato y ya la justicia le dijo que están equivocados. O sea que sí, fíjate han que fracasado. entonces han sembrado ahora, quieren sembrar la duda de que el Tribunal Constitucional le va a decir que no. Y eso es muy improbable. Parece que es el 29. Altamente improbable. Fijaron fecha supuestamente para el 29 de este mes de noviembre. Eso quiere decir que va a ser principio de la semana, Sí, no de la que 21. viene, sino de la otra. Sí. Creo que el lunes de la otra semana. Exactamente. Entonces, ahí hay una fecha ya, que entonces ellos tendrán una semana para seguir con esta inventiva, para tratar de parar un poco la hemorragia de esa organización política, lo cual es ya indetenible. Indetenible, señores. Una cosa impresionante lo que está pasando con un partido que apenas nace. Tú sabes que parece una ser... organización no es que nace porque estaba ahí, pero con una nueva visión, con nuevos actores, con un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández, y que definitivamente por eso nosotros hablamos desde el día cero, desde el mismo día en que aconteció ese gran hecho de Leonel Fernández, 20 de octubre, cuando sale de las filas del PLD, nosotros dijimos aquí, señores, el pastel se partió en tres. Se partió en tres el pastel. Antes eran dos fuerzas hegemónicas, dos fuerzas, ahora hay tres. Ahora está el PRM, por un lado, está Fuerza del Pueblo, por otro lado, y la coalición de partidos, y por otro lado está el partido de gobierno. Sí, mira, ya no comen tan fácil la cosa, ni les toca. Fíjate que se le han caído dos proyectos importantes. Entonces en la ya ellos se convirtieron en unos glotones. La tercera parte del pastel le queda muy pequeña. Ellos no saben cómo distribuirse esa parte del pastel porque se acostumbraron a comer de gula, como dicen, y sus estómagos todos se ensancharon. Los otros no, los otros están bien, saben distribuir bien su pastel y andan en una armonía tal que ya el pastel, esas 2/3 partes, se unificó completa. Y dijeron, miren, mejor vámonos a repartir. Estas 2/3 partes nos los repartimos entre todos nosotros. Y eso ha hecho que entonces la tercera parte del pastel que le toca al gobierno se vea cada vez más chiquita, más pequeña, y con gente que quieren saciarse y que son insaciables y no hay forma de hacerlo. Mira, entonces tienen una grave situación. Antes de irnos, déjame contarte rápidamente este chisme. Ah, pero qué bueno, dime, cuéntame, a ver. Parece que José Ramón Peralta inició ya la lucha por el control del PLD. Ahí dijo que ya en el PLD no hay grupo. Si él dice que en el PLD no hay grupo, es un ataque directo a Danilo. Porque tú sabes que quien siempre fomentó el grupismo y el divisionismo en el PLD fue Danilo. Y entonces cuando José Ramón Peralta dice que ya en el PLD no hay grupo, se está refiriendo, eso es un ataque directo a Danilo. No. Lo que indica que ya comenzó la guerra. No, Alexander, es que tú no entendiste bien. Oye, lo que es que sucede es que a Danilo no le luce decir eso y mandar al otro, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú acostumbras, es lo mismo que el pastel. Esa gente que se acostumbró a comer de gula y que son insaciables, que son como la hiena, que la hiena es insaciable, no hay forma de que se llene, insaciable. Ahí hay un grupo de hienas en ese partido. Entonces, ¿qué sucede? En la cúpula, me refiero a la cúpula, que Danilo, como bien tú decías, siempre fomentó el grupismo porque era la manera en que la táctica que él utilizaba, la estrategia para él hacer sus diabluras y sus cosas e imponerse tanto en el comité político. Él primero se reunía aparte, unificaba con ellos todo y después lo llevaba al comité político y todo el mundo ahí andaba el grupito, ¿verdad? Y así se beneficiaron durante años en esa organización política. ¿Qué pasa? Que Danilo está siendo víctima de su propio crimen. Y se le están formando grupismos, grupitos. Entonces él no lo puede decir porque a él no le luce. Porque él fue el que fomentó eso. Entonces pone al otro. Sí, pero... pone a Peralta porque tú sabes bien que Peralta
en este momento no se le puede revelar ni se le va a revelar porque Peralta es un comerciante, Alexander. Sí, pero ya Danilo no puede ser presidente. José Ramón Peralta entiende que Sí, él pero debe... eso viene José Ramón después. Peralta entiende que él debe heredar a Danilo y entonces ya José Ramón Peralta empezó a luchar por el control de ese Tú partido. sabes muy bien que si es así, él lo que está ahí por el carguito, le parten el cuello en 500 pedazos. Así que ya tú ves. Nos vamos a una breve pausa y vamos a recibir nuestro invitado del día de hoy, un gran amigo de muchos años, Mario Torres. Con él vamos a conversar tras la pausa.